Este video es una propuesta de un querido suscriptor, Josué Helpdesk, el cual es de Ecuador, así que me di a la tarea de investigar más acerca de este país, principalmente de sus leyendas. En fin, espero logremos aprender un poco más de este país y me cuenten qué tal les parecieron. Es así como hablaremos de Ecuador, ese país ubicado en Sudamérica, parte de esta gran familia que somos los países latinoamericanos, países llenos de diversidad en flora y fauna, y una cultura rica que cada día nos sorprende más y más. Y como parte de cualquier cultura, poseen leyendas que impresionan a grandes y chicos por generaciones. Es por esto que hoy te traigo un compilado de leyendas de Ecuador que probablemente no conozcas. El ataúd ambulante. Cuando escuchas el nombre de esta leyenda te imaginas a un ataúd con patas caminando por ahí. Ok, esto sí es muy curioso. En fin, la historia narra el romance de un soldado español y una nativa de nombre Mina, los cuales tienen una relación en secreto. Vaya clásica historia de romance. Cuando el padre de la minita, ¿entienden? Chiste de mierda. Se enteró del romance, y no solo eso, sino que la mujer se había pasado al catolicismo. Dios mío, ¿cómo pudo haber hecho eso? Hizo que el don la maldijera, a ella y a su descendencia, al evitar que consigan el descanso eterno. Es por esto que en la gran zona del Guayas, en Ecuador, se logra ver un ataúd moviéndose con dos cuerpos en su interior. No sé ustedes, pero más que miedo me quedaría en plan, ¿what? Tal y como si fuese un spin-off del jinete sin cabeza, llega el cura sin cabeza. Se cuenta que hace muchísimos años, de hecho más de un siglo, había un sacerdote al que le gustaba salir con varias mujeres después de concluir sus misas. ¿Se acuerdan de esa película donde Batman era un padrecito fuckboy? Pues, banda, pinche Robert Pattinson. Obviamente este tipo de conducta era repulsiva para los moradores de la cuenca, pero lamentablemente nadie podía hacer nada para evitarlo, ya que el cura era amigo de las autoridades eclesiásticas, que en algún momento pudieron removerlo. Aparte de fuckboy, tenía contactos. El sacerdote siguió saliendo con varias muchachas solteras hasta el día de su muerte. Se dice que el funeral no acudió nadie, salvo el sepultero. Después de todo, era su trabajo. Cuando el enterrador comenzaba a echar la tierra sobre el ataúd, la tapa de este se abrió, permitiéndole ver que aquel cuerpo no tenía cabeza. A decir verdad, no sabría especificarles cuál de las dos cabezas se refiere. El hombre terminó de hacer su trabajo y luego se dirigió a una cantina, en la que les relató a los asistentes lo sucedido. De inmediato hubo quienes afirmaron: De seguro fue el demonio el que se llevó su cabeza al infierno. desde ese momento el cuerpo del cura vaga por las noches, con la esperanza de recuperarla. Ya sea cualquiera de las dos cabezas, nambre, si así fuera hasta yo haría lo mismo. El duende de San Gerardo. En el poblado de San Gerardo, un sujeto, el cual llamaremos Juanito, laboraba en un lugar apartado del bosque, el cual se encontraba muy lejos de la parroquia del pueblo. Está dura la crisis, banda. De hecho, para llegar a su sitio de trabajo, el hombre tenía que cruzar un espeso bosque. ¡Qué huevos del Juanito para cruzar algo así todos los días! Por eso, todos los días salía de su domicilio antes de que el reloj marcara las 8 de la mañana. Dios mío, no sé con qué fuerzas yo me levanto cada día a esa hora para las clases en línea. Él siempre regresaba a su casita antes de las 8 de la noche. En una de esas veces en la que Juanito regresaba a su casa, tuvo la sensación de que alguien lo venía siguiendo. Al principio decidió no darle importancia a ese hecho, pues pensó que se trataba del viento que movía las hojas de los árboles.
Después de un rato de seguir caminando, oyó una fuerte voz que le dijo: Por ninguna razón mires para atrás. Lo único que quiero es que me des un cigarro que llevas en la mano. No se sabe por qué razón él hizo caso a la misteriosa voz. Lo importante es que al día siguiente, para no quedarse sin pitillos que fumar, el hombre se llevó una cajetilla completa. Una vez más, a medio camino de su casa, la voz le pidió que le diera un cigarrillo. Juan se hizo despistado, pero logró ver a través del rabillo de su ojo que quien le pedía los cigarros era un hombre de muy baja estatura, que de su mano izquierda llevaba un látigo y en la derecha un sombrero demasiado grande. No sé ustedes, pero creo que nuestro querido Juanito fumaba un cigarrillo más especial. Al arribar a su casa, esta vez el hombre le contó lo que había pasado a su jefecita, quien le aconsejó que desde el día siguiente no saliera de su casa sin llevar una cruz consigo, a fin de que ese amuleto lo protegiera. El sujeto se llevó una cajetilla de cigarros y el crucifijo en su pantalón. En esa ocasión el duende no le pidió cigarrillos, sino que simplemente empezó a darle latigazos por la espalda. El dolor que Juan sentía, producto de los azotes, era casi insoportable. Pues sí, güey, si un duende te anda dando latigazos en la espalda, le lanzo una patada, no sé, me hago güey, o quién sabe, quizá le gustaba. Al final se armó de valor y tomó la cruz con una de sus manos y se la enseñó al enano. En ese instante, la criatura desapareció en la oscuridad del bosque y nunca más se le volvió a ver. Y como esta, hay otras historias que cuentan encuentros que tuvieron con lugareños de Riobamba, con el duende fumador de San Gerardo. En fin, tremendos marihuanos. Y ahora seguimos una recomendación de nuestro querido amigo Josué Helpdesk. La princesa triste de Santa Ana. Para esta leyenda nos remontamos en las épocas prehispánicas de América, sí, antes de la llegada de Cristóbal Colón. Había una vez un reino próspero, del cual gobernaba un rey con inmersas riquezas y una hermosa mujer como hija. En pocas palabras, había ganado $100 a la semana con dos sencillas aplicaciones desde su hogar. Pero todo cambió el día en que su hija enfermó. El rey, en su desesperación por curarla, recurrió a curanderos, magos y brujos para lo mismo, pero ninguno surgió efecto y la muchacha seguía enferma. Hasta que en un último momento llegó un brujo misterioso, el cual decía tener la cura para su hija. Tremendo crack ese brujito, pero su método no agradaría en lo absoluto al reinazo. Para curar a tu hija, tendrás que renunciar a todas tus riquezas. No, ni merga. Así que hizo lo que toda persona racional haría: torturar al brujito hasta la muerte. El rey decía: no hay pedo, raza. Hijas, ahorita mando a hacer muchas, pero mi oro lo es todo para mí. En fin, el destino diría, son sus apegos materiales y hay que No, ni merga. dice el destino y que lo condena, ya que cayó una terrible maldición en su reino, el cual los dejó vivir en la oscuridad. La hija no se salvaría de dicha maldición, ya que pasaría cada 100 años para tratar de salvar su reino. Es ahí donde nos avientamos más a futuro, donde un explorador español, el cual recorría la zona, se le apareció la chica, la cual le hacía una oferta: casarse con ella y prometer ser la mejor esposa, morra simp, o tener el reino de oro que tenía frente a él. Y él, como todo buen tacaño que se respete, eligió lo segundo, viendo al rey coditos para arrastrarlo hasta la oscuridad. Fue cuando el explorador rezó a la Virgen de Santa Ana, salvándose de lo que pudo haber sido una de las experiencias más what the fuck que haya vivido. Fue después de esa horrible experiencia que se bautizó a esa zona como Monte de Santa Ana, en honor a dicha leyenda. El gallo de la catedral.
La historia cuenta que había un hombre llamado Don Ramón, el cual era un caballero muy feliz al que le encantaba disfrutar de la vida y la vida nocturna. Vaya, él sabía vivir la vida. Un hombre con muchos gustos para divertirse, entre los cuales estaba fascinado por tocar la guitarra y beber alcohol con sus compas. Don Ramón tenía todo un alma de muchacho. Se dice que siempre afirmó que su corazón y su amor pertenecían a una joven llamada Mariana que vivía al lado de su hacienda. Un tiempo después de una fiesta muy locochona, Don Ramón, con unos tragos en su cuerpo, decide insultar a todo lo que esté a su paso, incluido al gallo que estaba en la catedral de la ciudad. ¿Ok? Es ahí cuando ese gallito baja para agarrarse a madrazos con Don Ramón. Y por supuesto ganarle. Jeje, ¿what? No sé qué habrá tomado Don Ramón, pero creo que es de lo que está hecho el cigarro del buen Juanito y los duendes fumadores. Como para que un gallo de metal te parta tu madre. Pero en fin, son sus visiones y hay que respetarlas. Después del intenso combate, el gallo le pide a Ramón que deje de andar de borracho o iría a verguiárselo de nuevo. Ramón, cagándose de miedo, aceptó, enmendando su vida. No sé ustedes, pero necesitamos más gallitos como los de esa capilla. Gallito, eres un héroe. Aprovecho para mandarle un saludo a mi querido suscriptor Ángel Duenes. Saludos, hermano. En fin, amigos, esas fueron algunas leyendas de Ecuador. Si quieren que haga un compilado de leyendas de tu país, no olvides dejarlo en los comentarios. Tu opinión siempre es bien recibida. Este canal es muy chiquito y lo ayudarías enormemente compartiendo, dando like y activando la campanita. Con eso me ayudas enormemente. Y sin nada más que decir, ¡dale!